Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Diego Pinzón. El tema que vamos a conversar en el día de hoy va a ser sobre Ludwig van Beethoven, nuevas concepciones de la música instrumental. Para el desarrollo vamos a hacer primero una revisión de su biografía. Vamos a ver el contexto histórico de lo que estaba pasando en Europa durante la vida de Beethoven. Seguimos con sus maestros, que fueron realmente sus influencias, y finalmente vamos a revisar su obra. Bueno, Ludwig van Beethoven nació en Bonn, en el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que hoy conocemos como Alemania, en el año de 1770, y falleció en Viena, lo que en esa época era el Imperio Austriaco, el 26 de marzo de 1827. Sus padres, Johann van Beethoven, un músico, profesor y tenor alemán de la corte de Bonn, fue el padre de Ludwig, y su madre fue María Magdalena Keverich. Ella era hija de un cocinero de la corte, y digamos que no eran de una clase social muy privilegiada, sobre todo su madre. Los primeros años de vida de Beethoven fueron marcados por la exigencia de su padre, debido a que al comparar y ver los trabajos de Mozart, que a temprana edad ya era conocido en Europa como un niño prodigio, pues él intentó que su hijo siguiera los mismos pasos, lo cual lo motivó a enseñarle a tomar clases de piano, órgano, clarinete desde temprana edad. Sin embargo, según cuenta la literatura, el padre era bastante estricto con el fin de que su hijo alcanzara un buen nivel en la música. Beethoven realizó su primera presentación en público a la edad de más o menos 6 años, por lo cual su padre también ante el público dijo que el hijo tenía menor edad, para resaltar las dotes de prodigio de su hijo. Ya a los 11 años, Beethoven realizó su primera publicación con 9 variaciones sobre un tema, sobre una marcha de Christopher Dreiser. A la edad de 16 años, Ludwig van Beethoven tuvo el privilegio de contar con el patrocinio de un mecenas, el conde Ferdinand von Waldstein, quien le sufragó muchos gastos y le patrocinó la posibilidad de que viajara a Viena, donde se reencontró por primera vez, según dice la literatura, con Mozart, el cual dijo una frase célebre que algún día el mundo hablaría de él. Durante su viaje a Viena fallece la madre de Beethoven, por lo cual él tiene que verse obligado a viajar a su tierra natal, a Bonn, y hacerse cargo de sus hermanos. Digamos que se gana la vida como pianista, como profesor, y publicando ya, haciendo obras de concierto. Su padre entra en el alcoholismo y es arrestado por desórdenes, y lo cual conlleva que sea llevado a la prisión, y donde muere 5 años después. Beethoven tiene que quedarse encargado de sus hermanos para entonces, pero pues digamos que él, bajo el patrocinio de diferentes personajes de la aristocracia, es que él logra hacer sobrevivir y hacer públicos sus trabajos más importantes. Ludwig van Beethoven fue alumno de Muzio Clementi, Joseph Haydn y Antonio Salieri, digamos como dentro de los profesores más sobresalientes. Como alumno de Haydn heredó la parte de todos sus conocimientos en composición. En el contexto histórico de la vida de Beethoven tenemos entre los años 1715 y 1804 la Ilustración,
la Revolución Francesa hacia el año 1789, las guerras napoleónicas y los movimientos independentistas del sur. Bueno, digamos, con todo este contexto y con todos estos profesores que tuvo Beethoven, es digamos importante porque su obra es nutrida por estos aspectos, ¿sí? Digamos que en el aspecto de las guerras napoleónicas, su tercera sinfonía, la Sinfonía Heroica, inicialmente estuvo dedicada a Napoleón, aunque cuando Beethoven se enteró que se había proclamado como emperador, pues borró de su partitura la dedicatoria. También Beethoven fue influenciado mucho por la obra de Mozart, que gozó de bastante prestigio durante esa época. Vemos que Beethoven quiso emular muchos trabajos como los de Mozart. Veamos por ejemplo la marcha turca, de la cual Beethoven también realizó su propio trabajo. En la obra de Beethoven están los elementos del clasicismo, tal como la sonata. Tenemos la composición de múltiples sinfonías, la composición de tríos para cuerdas y obras de música de cámara. Aunque Beethoven incorporó muchos elementos del clasicismo a su obra, influenciados en gran manera por los estándares de su profesor Joseph Haydn, también le imprimió un estilo propio a sus obras, muy caracterizadas por el contraste. Por ejemplo, observando su sonata para piano número 8 en do menor opus 13, conocida comúnmente como Patética Sonata, se observan recursos interesantes en el primer movimiento, que consta de dos secciones: un grave, donde el inicio es un movimiento lento, pausado, y luego continúa con un allegro con brío, y esos se combinan hasta el final de la obra. Su segundo movimiento es un movimiento melancólico, un adagio cantabile, que muestra también, digamos, como bastante profundidad en los sentimientos que el autor quiso introducir en su obra. Y finalmente un allegro rondó. Vemos que básicamente en estos contrastes de la obra, un elemento muy importante y valioso de lo que quiso plasmar Beethoven en su obra. También en la sinfonía número 3, la Heroica, podemos ver un movimiento poco usual, como lo fue la marcha fúnebre, que está en el segundo movimiento, lo cual sí le da como un carácter especial a la música de Beethoven, sino realmente podemos ver que a veces como que no quiso mucho encajar en unas reglas muy estrictas de lo que había aprendido de sus maestros. Bueno, para concluir podemos decir que la obra de Beethoven se enmarca dentro de los formatos del clasicismo, tales como la sonata, el concierto, el trío para música de cámara, la sinfonía, ¿sí? Básicamente por influencia de Haydn, de Joseph Haydn, que fue también maestro de Beethoven. Igual la temática social en las sinfonías, por ejemplo, lo que fue la tercera sinfonía y las guerras napoleónicas, que inicialmente se inspiró Beethoven en esa composición para dedicarla a Napoleón, aunque posteriormente se retractó al ver, digamos, que Napoleón se había autoproclamado emperador. Finalmente también la sinfonía número 9, la sinfonía coral, que deja un mensaje como de filantrópico, un mensaje como de reflexión hacia vivir en armonía con las demás personas. Yo me imagino que también entonces es un mensaje que deja
el ser humano cuando, digamos, se siente oprimido y en una situación de un conflicto, de una guerra, entonces lleva, digamos, a muchas reflexiones. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast y hasta el siguiente podcast. Muchas gracias.